Bueno, hoy nos encontramos en Broc, en la fábrica de chocolates Caillé. Haremos una visita al museo y os la enseñaremos como siempre, después de la intro. Se entra en pequeños grupos de 10 a 12 personas. Monitores, como si de un aeropuerto se tratase, anuncian tu número y hora de embarque en este ameno paseo. Un ascensor os bajará hasta una sala donde se habla del origen del chocolate, en la época de los sacrificios humanos de los aztecas. Desde 2010, en las instalaciones de la fábrica, La Maison Caillé ofrece a los visitantes una inmersión en el mundo del chocolate con un recorrido que comienza en la reconstitución de un templo azteca y un galeón español, para recordar los orígenes mexicanos del chocolate. Luego, a lo largo de las salas, el visitante descubre la saga de la familia Caillé, la organización del mercado del cacao en grano y el funcionamiento de una línea de producción. La visita finaliza con una degustación gratuita de los productos Caillé. El recorrido dura unos 20 minutos y hay tours en español. Se va sin guía y las puertas se van abriendo y cerrando para permitirnos el paso a otra sala. Caillé es la marca más antigua de chocolate de Suiza aún en activo y es toda una institución en Suiza y más desde que se unió a Nestlé, formando un imperio de la industria chocolatera, pioneros en crear el famoso chocolate con leche. La marca Caillé fue creada en Vevey, en el cantón de Vaud, por François-Louis Caillé entre el 1796 y el 1852. Tras las dificultades iniciales, en particular una quiebra en 1826, la empresa familiar se desarrolló gradualmente a lo largo del siglo XIX. La situación mejoró durante el último cuarto del siglo XIX, cuando Caillé se especializó en el chocolate con leche, cuya receta fue inventada en 1875 por Daniel Peter. Pero el despegue tuvo realmente lugar en 1898, cuando Alexandre Louis Caillé, nieto del fundador, abrió una nueva chocolatería en Broc. En esa época eligió ese lugar porque los pastos y las vías fluviales de Gruyère proporcionaban dos elementos esenciales para la producción de chocolate con leche a gran escala: energía y abundante leche de calidad. Bajo el impulso de la empresa Caillé en particular, el chocolate se convirtió en un producto industrial de gran consumo. Unas décadas antes era solamente un producto bastante amargo y caro, que se vendía en farmacias o tiendas de comestibles y servía a los clientes ricos como bebida fortificante. En resumen, una especie de alimento funcional, como diríamos en nuestros días. En 1929, La Maison Caillé, ya unida a la sociedad Peter & Kohler desde 1911, pasó a formar parte del grupo Nestlé. El gigante de la alimentación mantiene la marca Caillé y su centro de producción de Broc. La fábrica de Broc sigue en funcionamiento y emplea a 300 personas aproximadamente, pero más que como fábrica es conocida ahora como una de las mayores atracciones del turismo suizo. Durante el recorrido se puede, obviamente, degustar los chocolates Caillé y los más golosos pondrán sin duda a prueba su capacidad de aguante, pues se pueden tomar tantos como se deseen, aunque no sacarlos fuera del recinto, pues está prohibido.
Las cifras de asistencia muestran que esta fórmula atrae a una amplia audiencia, tanto de Suiza como del extranjero. La Maison Calle es uno de los 10 lugares turísticos más visitados de Suiza y es el primero de la Suiza francófona, justo delante del Castillo de Chillon. Si queréis una visita amena para todos los públicos con algo de historia de Suiza y muy dulce, no dudéis en venir a la Fábrica Calle, os encantará. Bueno, pues aquí con un poco de sufrimiento despedimos el vídeo. Esperamos que os haya gustado y nos vemos como siempre la próxima semana, más y mejor, en Mod por Suiza.